Estamos ya en el segundo bloque de Palabras Políticas y como les había anticipado, este es un programa especial porque tenemos voces que no son netamente de la política, pero sí que están relacionados con el discurso político. Vamos a dialogar en este intercambio de ideas con el periodista Gabriel Sarfati, que ha escrito un libro, que ha participado, mejor dicho, de un libro que se llama Prensa en Conflicto, que aquí lo tenemos y que se está presentando aquí en la 9ª edición de la Feria del Libro en Río Cuarto. ¿Cómo va, Gabriel? Bienvenido a Río Cuarto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, Prensa en Conflicto. Si uno, digamos, no se mete en el libro o no lee la bajada del libro, que es de la guerra contra Paraguay hasta la masacre de Pueyrredón, dice, es un libro actual, escrito de lo último que ha pasado a nivel prensa en la Argentina desde la Ley de Medios en adelante. Pero ustedes hicieron un trabajo mucho más profundo, digamos, no se han concentrado solamente en la actualidad de la prensa. El tema fue abordar el bicentenario. Eso fue lo que nos propusimos los 14 integrantes, 14 periodistas de diversa historia, o sea, algunos son comunicadores sociales, otros son gente de la profesión. Yo soy de la profesión, pero bueno, fue abordar el tema 200 años de historia y tomar 8 momentos diferentes. Obviamente no fueron elegidos al azar, sino fueron momentos claves y momentos de conflicto de la políticos sociales, ¿no? Entonces, arrancar con, bueno, también tratar de buscar donde había información válida. Claro. Por eso, si bien antes de 1870 hay cosas, arrancamos en la Guerra del Paraguay, donde ya hay varios medios y conflicto entre medios, ¿no? El disparador sería encontrar precisamente esos enfrentamientos entre medios, digamos, los que marcaban una postura y los que marcaban otra, o los que defendían a un grupo y los que defendían otros, porque me obligo a preguntarte, desde tu punto de vista, ya no hay más periodismo independiente. No lo había en ese entonces y nosotros queremos demostrar a lo largo que no lo hubo nunca. El periodista es un actor político, tiene una posición y la juega en el medio en que está, o sea, toma posición política. El periodismo independiente no existe, no existe objetivismo en el periodismo. Sí es posible ser genuino, ser auténtico, ser real, pero después no tener una mirada propia sobre el tema es imposible. Entonces, en cada uno de estos conflictos, generalmente nos encontramos con que lo que se llama el establishment mediático juega para el lado del poder. Eso es en realidad. Y se establece, por lo tanto, un contrapoder y un contradiscurso con otros medios que juegan en contra. Eso Pero es así. esos otros medios que estás hablando siempre han estado en desventaja con respecto a estos grupos, ¿no? A lo largo de toda la historia. Y obviamente, el rédito económico, la fama y el dinero le corresponde siempre al grupo hegemónico. No le corresponde, o sea, le corresponde a los que son fieles al poder, no a los otros. Muchos empezaron a desayunarse, digamos, de esta cuestión de los medios, quién está detrás de los medios, qué es lo que apunta y qué es lo que defiende cada uno de los medios, a partir precisamente de la ley de medios. Pero en aquellos tiempos, digamos, en la investigación que han hecho ustedes a lo largo de la historia, ¿siempre estaban tan identificados o estaba más camuflada la cuestión? No, muchas veces en los medios donde nosotros tomamos medios gráficos y lo que podemos ver es que los directores no tienen empacho en decir de qué lado están, políticamente hablando. O sea, La Nación le inaugura Mitre, Mitre no tiene empacho en decir de qué lado está. No es cuando, en el caso de la Guerra del Paraguay, que es el primer conflicto que tomamos, obviamente reivindican todo lo actuado, todo el genocidio que significó la guerra contra el Paraguay, y reivindican la política concretamente, reivindican con orgullo hasta la política británica que quiso, aportó a destruir el ejemplo que significaba Solano López y el gobierno paraguayo en ese entonces. Entonces las polémicas son altas polémicas políticas entre actores políticos, y en ese momento sin ningún empacho. Después sí, después uno lo que ve más adelante como que aparece cierto relativismo objetivista, pero que no es tal porque, por ejemplo, nos vamos al otro extremo, en la descripción de lo que fue Puente Pueyrredón, el asesinato de Costecchi y Santillán, Clarín tenía todos los elementos para publicar lo que había pasado y sin embargo pone ese titular vergonzoso que es la crisis causó 2 nuevas muertes. Exactamente.
pero en realidad no era la crisis. Ellos sabían perfectamente porque tenían las fotos que la policía había matado 2 piqueteros. Igual el tema del libro es plantear diferentes actores. Inclusive está el tema uno que lo planteemos, que es la huelga de inquilinos de 1904, donde aparecen por primera vez dirigentes mujeres al frente de un movimiento reivindicativo, que era el aumento de los alquileres en los conventillos, y cómo los medios le tiran todo el discurso machista cerrado que podían tener. Más en aquella época. En 1904, las mujeres no votaban, las mujeres eran de segunda, de tercera o de cuarta, como prefieran. Bueno, pero eso es lo que uno ve a los medios, plantados desde ese lugar, y ve el ideario desde el otro lado. En aquel 1904, La Vanguardia, que era el periódico del Partido Socialista, o La Protesta, de los anarquistas. Que defendían, digamos, defendían? Al movimiento de las mujeres. Por ahí no sé si tanto la mujer, pero por lo menos defendían la protesta que encabezaban las dirigentes sociales. Claro, y también encuentra, obviamente, después aparecen contradicciones en los medios, que eso son particularidades. Si bien en la Guerra del Paraguay todos los medios que tenemos, porque no encontramos contraprensa, alguno puede decir que hay, pero vaya a saber en qué tiempo se perdió, pero uno lo que encuentra es algunas polémicas. Por ejemplo, alguien cuando dicen, Mitre dice que la guerra, el diario de los Mitre, La Nación, dice que la guerra es popular, y otros diarios dicen, no, si hubo una resistencia brutal ahí a la guerra. Es más, hubo hasta mini guerras civiles para evitar la leva forzosa. Evitar la guerra, claro. La leva forzosa, o sea, porque el tema era así, la guerra duró 5 años, obviamente no había soldados con que abastecer el frente, y entonces tenían que recurrir al reclutamiento forzoso, la leva forzosa que se le llamaba. Y eso ocasionaba resistencia, fugas, y los caudillos provinciales empezaban justamente a responder a eso y organizarse partidas para enfrentar al ejército porteño, entre comillas, que reclutaba gente en las provincias, ¿no? Hablamos un poquito de lo que es, digamos, el periodismo gráfico, la prensa en la dictadura, porque hubo medios, muchos, que apoyaron absolutamente todo el proceso de la dictadura, avalando absolutamente todas las atrocidades que se han cometido. Hubo otros medios, hubo otras voces que acalladas, más pequeñas. En general lo que se encontró, lo que vos podés encontrar en la dictadura, nosotros tomamos un solo momento, que es la huelga previa a Malvinas, la del 30 de marzo, ¿no? La huelga en que aparece asesinado Dalmiro Flores. Y lo que encontrás en general es que hay, bueno, un ponérselo y sugerir de alguna manera que los muertos son en enfrentamiento. Claro. Y vos decís, ¿qué enfrentamientos desiguales? Porque los enfrentamientos decís que hay gente de un lado y del otro. Lo que tenés es un policía herido y 100 muertos. Digo, para decirlo, graficarlo, no es exactamente el caso. Sí, pero digamos, siempre se marcaba ese contrapunto, digamos. Es decir, enfrentamientos, o hablar genéricamente de incidentes. Perdón, incidente es una carga de caballería contra una manifestación popular. Exacto. Es decir, ¿cuál es el incidente? Una ventana rota y 300 detenidos, digamos, para graficarlo de alguna manera, ¿no? A partir de la ley de medios, es como, y si bien la ley de medios es de servicios audiovisuales, digamos, se le empezó a poner mucho más el ojo a la prensa escrita en la Argentina. O se empezó a leer distinto los diarios. ¿Coincidís conmigo? Sí, coincido contigo, Silvio, pero el tema es así, porque también se van como desmistificando cosas. Como nosotros vivimos una dictadura militar, es imposible que en esa dictadura alguien dijera, cuestionar, el principal problema era la falta de democracia. Claro. Cuando se recupera la democracia política, entran a aparecer otras cosas que no están bien. Ahora se cuestiona también hasta la justicia. Los jueces actúan en política, ese es el problema. Y muchos fallos tienen que ver con el tema, son fallos de eminente corte político, tienen que ver con la visión que expresan de la sociedad. Y de pronto también se quieren poner por afuera de la sociedad. No, dependen los fallos, la justicia tiene que tener un criterio político y, por supuesto, ser sujeto a la acción popular. Gabriel, la verdad que es un gusto tenerte acá en el programa, un gusto que estés en Río Cuarto, y bueno, le deseamos toda la suerte del mundo al libro, que ande muy bien. Es un material muy interesante, no solamente para aquellos que están en la profesión, o para aquellos que estudian precisamente la profesión, sino para aquellos que les interesa tener siempre presente lo que ha sido la historia argentina. Y esto es un material muy importante para eso, así que te agradezco muchísimo la visita.
No hay por qué. Estoy muy contento de que me hayan invitado acá a Río Cuarto, de poder estar por primera vez en Río Cuarto, así que muy agradecido a tu parte, Silvio. Muy amable. Nosotros hacemos una pausa, ya enseguida estamos con más aquí en Palabras Políticas por Canal 4.